Noticias de última hora, preste mucha atención. Los 6 implicados en el crimen de Villavicencio fueron asesinados. La noticia que está dando la vuelta al mundo. Fueron asesinados los 6 colombianos implicados en el magnicidio de Fernando Villavicencio. La asonada tuvo lugar en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil. La organización ciudadana SOS Cárceles Ecuador señaló que los 6 sicarios habían solicitado un traslado a una prisión más segura y se les había negado. El gobierno confirmó que los 6 sicarios colombianos fueron asesinados en el pabellón 7 de la penitenciaría del Litoral. El gabinete de seguridad se reunirá en las próximas horas. 6 sicarios colombianos que eran procesados por el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral el 6 de octubre del 2023. Todos ellos son de nacionalidad colombiana y estaban imputados por el asesinato del expresidenciable Fernando Villavicencio. Un motín en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil, en la tarde del viernes terminó con la muerte de 6 reclusos que fueron identificados como los 6 colombianos imputados por el magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado el pasado 9 de agosto, a menos de 2 semanas de que tuviera lugar la primera vuelta electoral cuando salía de un mitin en el norte de la capital ecuatoriana, Quito. Las muertes ocurrieron en la víspera del cierre de la instrucción fiscal por el caso de Villavicencio, como producto de incidentes en el pabellón 7 de la penitenciaría del Litoral, situada en el norte de Guayaquil. El presidente, Guillermo Lasso, quien viajó a Nueva York por temas personales y tenía previsto emprender una gira a Corea del Sur entre el 7 y 13 de octubre, anunció que regresaría anticipadamente a Ecuador. El mandatario instruyó que se instale de inmediato el gabinete de seguridad. En las próximas horas regresaré al Ecuador para atender esta emergencia. Ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad, publicó el mandatario en su cuenta de la red social X, antes Twitter. 2 horas antes de la confirmación oficial de las muertes, el movimiento Construye exigió al gobierno que de manera urgente confirme si los fallecidos estaban relacionados con el crimen de Villavicencio. Si se trata de los sicarios de Fernando Villavicencio, deberán responder por su negligencia cómplice, enfatizó la organización política que impulsó su candidatura a la presidencia. Presencia policial y militar en la penitenciaria. Desde horas de la tarde, al sitio llegó un fuerte contingente de policías y militares, con equipos antimotines, tanquetas, chalecos antibalas y equipos de élite del Grupo de Intervención y Rescate. También se vio llegar a una ambulancia. Los empleados del área administrativa de este centro de reclusión fueron evacuados, alrededor de las 15, cuando se dieron las alertas. El pabellón 7 es controlado por el grupo criminal Los Águilas. Este nuevo incidente en la penitenciaría ocurre luego de que el 21 de septiembre el gobierno renovó por 30 días más el estado de excepción en las cárceles del país. La medida está vigente desde el 24 de julio de 2023 y, según la Ley de Seguridad Pública, ya no podrá ser renovada nuevamente. Bajo el estado de excepción, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han realizado requisas e intervenciones, decomisando miles de municiones y armas de fuego en distintos penales. Guillermo Lasso convoca al Gabinete de Seguridad tras crímenes en la penitenciaria. El presidente suspendió su viaje a Estados Unidos. El SNAI confirmó que los 6 reos asesinados eran procesados por el crimen de Fernando Villavicencio. Tras la información de los 6 crímenes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad número 1, en Guayaquil, he dispuesto sesionar, de inmediato, al Gabinete de Seguridad, anunció el presidente Guillermo Lasso, la noche del viernes. Debido a los acontecimientos, el mandatario suspendió el viaje que tenía previsto a Estados Unidos e informó regresará a Ecuador en las próximas horas, para atender la emergencia. Ni complicidad ni encubrimiento, aquí se conocerá la verdad, expresó Lasso en redes sociales. Caso Villavicencio. El ministro Juan Zapata y el general Fausto Salinas son llamados por la Fiscalía a rendir versión casi al cierre de la instrucción fiscal. El candidato presidencial de la Alianza Construye Gente Buena, Fernando Villavicencio, fue asesinado al estilo sicariato al final de un mitin político. El ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante general de policía, Fausto Salinas, el coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección de la Policía, y César Gonzaga,
escolta y amigo del asesinado excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Serían las últimas versiones que se tomarían dentro del caso que investiga el ataque al estilo sicariato en el que murió el presidenciable de la Alianza Construye Gente Buena, la tarde del 9 de agosto pasado. Aunque las versiones fueron definidas para el 12 de octubre, Zapata, Salinas y Martínez, y 13 de octubre, Gonzaga, próximos. Estas fueron ordenadas por la fiscal a cargo de la causa a las 22 del 5 de octubre último, a 2 días de que cierre la etapa de instrucción fiscal que existe contra 13 personas. Las versiones fueron solicitadas por Cristina Villavicencio, hija del periodista de 59 años asesinado y parte procesal en la causa penal abierta el 10 de agosto pasado. Caso Villavicencio. Fiscalía solicita los teléfonos celulares de 25 personas. Desde el 8 de septiembre pasado, 7 personas se sumaron a la lista de procesados por el asesinato de Villavicencio. Laura, Carlos, Eric, Víctor. Colombiano, Alexandra, José y Oscar. Fueron vinculados al proceso en el que ya estaban detenidos los colombianos Andrés, José, Adi, Camilo, Jules y Jon. Todos mantienen una orden de prisión preventiva y se encuentran en diversos centros de privación de la libertad del país. También se ha solicitado que rinda versión la esposa de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, quien tiene calidad de víctima en la causa, y la periodista Marta Roldós. En ambos casos la Fiscalía ha pedido a quien solicite explique la pertinencia dentro de la investigación de los requerimientos, antes de entrar a analizar si son o no viables. Entre otros requerimientos que por su complejidad serían entregados luego que se declare el cierre de la instrucción, pero que fueron solicitados dentro del tiempo de vigencia de esta, están los solicitados por 4 procesados. Entre otros existen pedidos para que se practique la experticia de planimetría forense en el lugar que ocurrió el crimen, avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas, donde se encuentran las cámaras de seguridad. La mañana del jueves último, Cristian Zurita, periodista y quien reemplazó a Fernando Villavicencio en la papeleta para las elecciones presidenciales del 20 de agosto pasado, el asambleísta electo Patricio Carrillo y el amigo cercano del candidato asesinado, Carlos Figueroa, llegaron a la Fiscalía de Pichincha para entregar 4 dispositivos celulares personales. La novedad se reportó en la penitenciaría del Litoral. Se hablaba de una nueva masacre, y fue el SNAI que lo confirmó en un comunicado, indicando que aproximadamente a las 16 horas de este viernes 6 de octubre se produjo un evento al interior del Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas número 1, Pabellón 7, registrándose 6 personas fallecidas. Además informó que un equipo de criminalística con apoyo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional ha ingresado para realizar el proceso legal correspondiente al levantamiento de cuerpos y a la identificación. Aquí se logró observar el constante ingreso de policías y vehículos uniformados de grupos tácticos, además de militares, en la parte exterior del segundo filtro de seguridad. Asimismo, se presume que las víctimas serían los sospechosos y procesados por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quienes hace pocos días rindieron una versión telemática en la unidad judicial del cuartel Modelo. De ese múltiple hecho violento registrado en ese reclusorio, reaccionó el movimiento Construye exigiendo la identidad de las personas privadas de la libertad asesinadas. De su parte, el presidente Guillermo Lasso en su cuenta X también respondió esta noche, indicando que tras la información de los 6 crímenes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad número 1 en Guayaquil, he dispuesto a sesionar de inmediato al Gabinete de Seguridad. En las próximas horas regresaré al Ecuador para atender esta emergencia. Ni complicidad ni encubrimiento. Así se conocerá la verdad, finalizó el mandatario. Por parte del SNAI, la policía no se ha dado a conocer los nombres de los occisos. Aún se desconocen las medidas que adoptarán las autoridades en las próximas horas frente a este caso. En cada bandera, en cada bandera, en cada afiche, en cualquier camiseta, en el compañero con su brocha pintando una pared. Esa es la campaña de la gente buena. Aquí no están los millones de dólares de Odebrecht, de los sobornos. Aquí no está la plata del narcotráfico. Aquí está la berraquera y la valentía de un pueblo noble. Y juntos hemos hecho esta campaña. Y aunque se me quiebra la voz, porque lo que yo he hecho es conocer este país tan bonito,
y decirles que este país es hermosamente bonito y donde voy he sentido los abrazos de nuestra gente pobre, que lo único que me pide es: don Villa, con cariño, regálenos una cancha de fútbol para que nuestros hijos dejen la droga. Hemos llegado a tal nivel. Eso es lo que me piden en Guayaquil. Y por eso yo les he dicho, este es el único candidato y lo vamos a hacer. Uno de mis primeros decretos será eliminar la tabla de consumo de drogas. Porque ese es el caldo de cultivo del microtráfico. Ustedes saben cómo se está acabando nuestra niñez, nuestra juventud, con drogas letales como la H, que condena a las familias al más